temática relacionada a la malaria o como comúnmente se conoce, paludismo. Estará a cargo de mi compañero Mario Esteban y de mi persona y apoyado en la tutoría de la doctora Karen Villota. No siendo más, voy a iniciar. Primero que todo voy a iniciar con un reto diagnóstico. Es algo que quisimos implementar en IMIG en cuanto a que hacerlo un poco más dinámico en cuanto a la virtualidad que estamos manejando en este momento. ¿Cómo vamos a manejar esto? Les voy a presentar este reto diagnóstico, después va a dar la ponencia Mario y después vamos a hacer la discusión de este caso según lo que hemos aprendido en esta ponencia. Así que por favor estén muy pendientes de lo que se habla en este momento y de este caso. ¿Listo? Entonces, pues es un afrodescendiente, es un negrito, se llama Queroso Agonía Melodipino, tiene 48 años, tiene de profesión, es pescador, vive en Iscuandé, Nariño, y consulta en Pasto, Nariño. O sea, él vive en la costa pacífica, pero se vino acá a Pasto. ¿Cuál es su motivo de consulta? Me vine a Pasto y me agarró una fuerte fiebre. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la enfermedad actual? Es un paciente con un cuadro clínico consistente en 4 días de evolución, que tiene fiebre intermitente, además recurrente, que es de comportamiento terciano. ¿Listo? Recuerden por allá en su semiología básica a qué hago referente cuando digo intermitente, cuando digo recurrente y cuando digo que es terciana. ¿Listo? Este cuadro clínico está asociado con diaforesis, es decir, sudoración, escalofríos y cefalea. Además de eso, menciona tener 2 episodios eméticos, es decir, de vómito. ¿Listo? Él, por su idiosincrasia, dice que se automedicó con acetaminofén. No sabemos la dosis. Y algo que él nos menciona es de que hace 8 días llegó a Pasto. ¿Qué tenemos en cuanto al examen físico? Tenemos que no presenta rash ni linfadenopatías en cuanto a su inspección general. Tiene una oftalmoscopia normal. Se preguntarán para qué una oftalmoscopia. Correlacionen con la clínica, dicen por ahí. Otra es que así se escuchan los pulmones, chicos. Escúchenla. Y así se escucha su corazón. Listo. Su abdomen es normal. Sus signos vitales son los siguientes. Tiene una saturación de oxígeno del 93%, una frecuencia respiratoria de 18 latidos por minuto, de 18 respiraciones por minuto, perdón, un pulso de 92 latidos por minuto y una temperatura de 39 grados centígrados. ¿Listo? Ahí anoten cómo escucharon sus pulmones, cómo se escuchó su corazón y cómo están esos signos vitales, chicos. ¿Listo? Entonces ustedes van a pedirle a su querida bacterióloga nuestro gran aliado, que es el hemograma. ¿Listo? Este es el hemograma del negrito, pues. ¿Listo? Miren ese hemograma, cómo se encuentra. ¿Listo? Revísenlo muy bien. Cómo se encuentra esa hemoglobina, cómo se encuentra ese hematocrito, cómo está ese volumen corpuscular medio, cómo está ese ancho de distribución eritrocitaria, cómo están las plaquetas, cómo están los blancos. ¿Listo? Revísenlo ahí y ténganlo en su cabeza. Si quieren, tómenle en un pantallazo. ¿Listo? Quiero que esta ponencia sea muy activa. ¿Listo? Tómenle en un pantallazo, revísenlo y digan, uy, caramba. Ahí al frente están, estos de acá son los valores de referencia. Estos de aquí son los valores que el paciente tiene. ¿Listo? Y tenemos, además de eso, pues le pedimos una creatinina que tiene 1.1. A ver, ¿cómo estará su riñón? ¿Listo?
Tenemos una bilirrubina total de 3.8. ¿Qué les parece esa bilirrubina? Tenemos una bilirrubina indirecta de 3.5 y una bilirrubina directa de 0.3. ¿Listo? Para los que ya pasamos por medicina interna y para los que están viendo semio, recuerden cuándo se eleva la indirecta. Recuerden eso, ¿listo? Que ahí va estipulado cuando se está aumentando esto. Tenemos una prueba que es la aptoglobina. Muchos de pronto no le prestamos atención para qué sirve la aptoglobina. Los que se acuerdan, magnífico. Los que no, pues pueden buscar su chancuco ahí en internet y saber para qué sirve la aptoglobina. Y los que sí se acuerdan, recuerden que por qué está baja en este caso. ¿Listo? En este caso está baja. Tenemos una LDH, una lactato deshidrogenasa alta, mayor de 400. Y tenemos una prueba de Coombs directa e indirecta negativa. No sé por qué se pausó en la... Bueno, ya, ahí ya lo pudieron mirar, ¿verdad? Bueno, listo. Sí, ya. Esos son los paraclínicos. Porfa, chicos, ténganlos muy presentes, váyanse haciendo la idea en qué estamos pensando y además de eso le decimos a nuestra bacterióloga, tómeme un frotis de sangre periférica en gota gruesa y me dice, doctor, estoy de afán, mire, eso fue lo que miré, le tomé una foto, listo, no le tengo un reporte. Miren cómo están esos glóbulos rojos, miren cómo se encuentra dentro del glóbulo rojo, cómo está pintado, cuáles son las formas de la hembra, del macho, de lo que puede sugerir, a qué hora está. Y lo que ella sí le dice es que aproximadamente hay unos 80.000 parásitos. ¿Listo? No siendo más, les dejo ahí con mi compañero Mario. Pilas con lo que les mencioné. Muy buenas noches, ¿cómo están todos? Vamos a iniciar ya con el tema de revisión malaria. Muy bien, vamos a empezar con historia. El término malaria, sí, viene del término mal olor, porque los mosquitos emitían un olor desagradable en los pantanos donde ellos vivían. Entonces, el término malaria viene de mal olor. Es una enfermedad muy antigua, es una enfermedad que viene desde el año 2700 a.C. y se han descubierto los papiros egipcios, en donde aquí se mira, ¿sí? Ellos explicaban la sintomatología similar como la miramos hoy en día. Muy bien, también se mira la utilización de los toldillos, como hoy en día la utilizamos para prevenir esta enfermedad. ¿Cómo llegó la enfermedad a continente de América? Se dice que la enfermedad lo trajeron los esclavos africanos en el año 1530 y 1641. Los pueblos indígenas de América Central y América del Sur, ellos extraían del árbol quino, ¿sí? Donde se extrae la quinina, esa sustancia antipalúdica para tratar ya a su población. Entonces, un monje jesuita en 1568 se dio cuenta de los efectos de esta sustancia, entonces implementó el primer laboratorio farmacológico en Lima, Perú, en donde empezó a hacer sus experimentos y en 1631 se llegó a conocer y se llegó a aplicar esto en toda Europa. Creo que tengo problemas con... ¿Sí se pasa la diapositiva? ¿La miran todos? Listo, muy bien. Sí, Mario. Sí, está perfecto. Ya, es que tengo un retraso yo aquí. Bueno, listo. Vamos a empezar con definición. Malaria es una enfermedad... Espérenme. Se me está atrasando la diapositiva. A ver, regáleme un segundito, por favor. ¿Miran todos? Sí. Sí, Mario. Ahorita estamos en la diapositiva de ciclo de la enfermedad. Listo, ya. Historia. Ahí ya miran todos, sí. Sí, sí, ahí está perfecto. Listo, muy bien, listo. Estos son los autores a nivel de la historia que han hecho que hoy en día nosotros conozcamos sobre malaria. Entonces, en 1902, Ronald Rose, él ganó el premio Nobel porque él descubrió cuál fue el vector. El vector es el mosquito Anopheles, es la hembra. En 1907,
Charles Louis Alphonse, él descubrió el parásito, que son protozoarios del género Plasmodium, y en el 2015, ¿sí? Premio Oscar a la japonesa Yu Tu, que ella descubrió los derivados de la artemisina, que más adelante vamos a ir hablando, que son los medicamentos que se aplican para Plasmodium resistente a los derivados de la quinina. Muy bien, entonces, ¿qué es malaria? Malaria es una enfermedad mortal. Es una enfermedad que hoy en día es tratable, ya es curable gracias a los diagnósticos y al tratamiento que se le da. Entonces es una enfermedad tropical porque se da sobre los 1600 metros sobre el nivel del mar. Es una enfermedad parasitaria, ya, y es una enfermedad que se transmite por un vector. El vector es la mosquita Anopheles, que en el momento en el que pica al ser humano inocula el parásito, que ya tiene en su glándula salival, que es un protozoario del género Plasmodium. Muy bien, enfermedad parasitaria transmitida por el vector principal, que es la mosquita Anopheles. Tener en cuenta que se puede transmitir también por transfusiones sanguíneas y se puede transmitir también de forma vertical de la madre al feto. Enfermedad tropical, hoy en día se dice que se ha encontrado esta enfermedad a los 1800 hasta los 2200 metros sobre el nivel del mar por el calentamiento global y la situación que estamos viviendo hoy en día. Encontramos 5 especies más principales, las cuales es el Falciparum y el Vivax, que lo encontramos aquí en nuestro continente, en América, el Oval y el Malaria, que se lo encuentra en África, y la nueva cepa que se ha encontrado, que es el Kenoulesi, que se lo encuentra en Asia. Muy bien, la epidemiología, hoy en día, hasta la fecha de hoy, los casos son 26.762 de malaria complicada y no complicada. De malaria no complicada son 26.352 y de malaria complicada 410 casos. De malaria no complicada, los departamentos que están comprometidos es Córdoba, Norte de Santander, Nariño y Chocó con un 77.4% y lleva aquí el primer lugar el de Chocó con un 28%. Muy bien, tenemos malaria complicada, 22 casos son extranjeros y 288 son casos que se encuentran en los departamentos de Nariño, Antioquia y Chocó. Plasmodium falciparum es lo que más encontramos con un 52%, especialmente se da en toda la zona pacífica, y Plasmodium vivax lo encontramos con un 47.2%, que lo encontramos más en el Urabá y lo encontramos más en los llanos orientales. Malaria mixta, 0.6%. Muy bien, en Colombia la última década los casos han disminuido y la mortalidad ha bajado. Se hizo un pacto con el ministro de Salud, la Organización Panamericana de Salud, el Banco Interamericano de Salud, los 12 miembros, ¿sí?, de alcaldía que pertenecía hacia la zona pacífica colombiana. El año pasado, ¿no?, hicieron este pacto y se espera que pues para el 2025 el objetivo es llegar a 0 casos pues de malaria. Muy bien, para el año 2015 hubieron 214 millones de casos en malaria, de los cuales 88% pertenecían a África, el 10% al sudeste de Asia, el 2% al Mediterráneo Oriental, el 1% a América Central, América del Sur, llegando a una hipótesis que la malaria ha matado 3 veces ya toda la población en el transcurso de todos los tiempos que los conflictos armados. Un estudio que se realizó del año 2000, ¿sí?, que se prolongó hasta el año 2015, la OMS habló que el toldillo con insecticida es beneficio en un 69%, la artemisina en un 21% y los insecticidas en polvo en un 10%. Hoy en día, en el África subsahariana, el toldillo con insecticida pues no ha sido tan eficaz porque ya están teniendo resistencia estos parásitos y es una zona muy endémica. Muy bien, aquí quiero que me coloquen mucha atención. Este es un proceso inmunológico de Rosettin. Aquí es como nosotros vamos a comprender por qué la malaria se vuelve complicada y algunos procesos y algunos resultados del laboratorio y el por qué. Muy bien, entonces este proceso, el glóbulo rojo tiene en su membrana llamada una proteína de membrana de eritrocito 1, que es la que miramos abajo, que es la PFEMP1. Cuando el parásito entra, mira esta proteína y el parásito empieza a sintetizar un ligando, un receptor que acople con esta proteína. Esos son unos VAR genes encargados del mismo parásito de la subfamilia B y C, los que hacen este proceso y se junta al eritrocito.
Una vez se junte al eritrocito, el eritrocito se va a pegar al endotelio por medio de la glicoproteína plaquetaria 4. Entonces se pega y se adhieren al endotelio, como miramos en la imagen a la izquierda de sus pantallas. Y una vez ya está hecho este proceso, los glóbulos rojos empiezan ya a sintetizar más de su misma proteína y se empiezan a adherir más glóbulos rojos. O sea, como hacer un anillo de seguridad al mismo parásito, y esta sí invade pues nuestro sistema inmunitario, se adhiere todo eso a la pared endotelial y empieza a darse una microobstrucción vascular, que es lo que genera la malaria complicada. Muy bien, entonces, ¿cómo se da el proceso de la destrucción de ese glóbulo rojo? Llega el parásito, entra al glóbulo rojo y destruye la hemoglobina. Sale la globina para un lado y el grupo hemo para otro lado, y el parásito hace un catabolismo de ese grupo hemo. ¿Sí? Aquí pónganme atención porque aquí vamos a mirar de dónde sale ese proceso inflamatorio y la fiebre. Entonces, destruye ese grupo hemo, lo cataboliza y produce hemozoína, que es la sustancia tóxica. Hemozoína más nucleótidos produce ese parásito. Entonces, nuestras células, las Toll-like 9, que son las encargadas de detectar nucleótidos, y ahí esa sustancia tóxica que produce ese parásito, que es la hemozoína, lo detectan y empieza a producir mucho factor de necrosis tumoral, y empieza ya el proceso febril del paciente y ese proceso inflamatorio. Aquí, en este proceso que yo les expliqué, aquí es donde actúan la quinina, ¿ya? Todos esos derivados de la quinina, inhibiendo este proceso. Pero el parásito, ¿por qué se ha vuelto resistente? Se ha vuelto resistente porque él mismo ha sintetizado una proteína que se llama la PFCRT, que hace una bomba de flujo. Ya llega el medicamento, entra el parásito, sale por retorno, ya vuelve y sale del parásito. Entonces al parásito no le hace nada. Por eso se han vuelto resistentes y por eso pues se sacaron los derivados de la artemisina. Vamos a hablar de la famosa quimiosina típico 1, que es el antígeno más principal, conocido como DUFI negativo, que es el que se ha encontrado en pacientes africanos, ¿sí? Que se ha dicho que han sido resistentes a este antígeno de este parásito. Los grupos sanguíneos más resistentes, el grupo sanguíneo 0, ¿ya? Y el grupo más vulnerable es el grupo sanguíneo B. ¿Por qué? Porque el grupo 0 expresa menos la proteína de membrana de eritrocito 1 y el grupo B la expresa mucho más. ¿Por qué causa hepatomegalia y esplenomegalia? Especialmente a los pacientes que tienen malaria crónica, ¿ya? Porque su sistema inmunitario, esos complejos de inmunoglobulinas G, se depositan en sus células de Kupffer, ¿ya? Esto hace que con el tiempo haya hipertrofia de esas células, por eso el paciente hace hepatomegalia, hace esplenomegalia. Anemia falciforme, sabemos todos que es una enfermedad genética. Se ha dicho que es como una adaptación, especialmente en África, donde hay alta endemicidad de la enfermedad, lo cual ese glóbulo rojo en nos hace que el parásito pues no se adentre totalmente, no haga ese proceso de destrucción y nuestro sistema inmune pues lo capte. Muy bien, la resistencia por inmunoglobulina G se ha dado en personas que se han expuesto o que tienen una exposición continua al parásito, hacen esta resistencia. Los bebés menores de 6 meses ya no son tan vulnerables porque tienen los anticuerpos de la madre, y los mayores de 5 años tampoco, porque ellos han sintetizado sus propios anticuerpos. Los más vulnerables en esta edad son los que se encuentran de los 6 meses a los 5 años porque recién están desarrollando su sistema inmune. Muy bien. Ciclo de la enfermedad. Aquí vamos a explicar el ciclo de la enfermedad. Entonces, el mosquito anófeles tiene en su glándula salival al parásito. ¿Listo? Ese plasmodium, el mosquito anófeles, la hembra, es la hembra la que pica al hombre, ser humano, y por el torrente sanguíneo se van los parásitos en forma de esporozoitos. Estos esporozoitos llegan al hígado, y en el hígado hacen un esquizonte hepático y empiezan a hacer una reproducción asexual. ¿Listo? Muy bien, cuando hacen esa reproducción asexual, maduran, se convierten en merozoitos, revienta el hepatocito y salen al torrente sanguíneo aproximadamente unos 50.000 merozoitos. Esta fase es la fase preeritrocitaria. ¿Por qué es preeritrocitaria? Porque es una fase que no tiene síntomas el paciente, porque apenas es el proceso de esa reproducción asexual que están haciendo esos parásitos y no han invadido glóbulos rojos.
Muy bien, esos merozoitos salen al torrente sanguíneo y van a invadir los glóbulos rojos. Entonces, se adentran a los glóbulos rojos y empiezan a hacer otra reproducción asexual. Ellos crecen y se convierten en trofoszoitos. Una vez se convierten en trofoszoitos, ¿sí? Revientan al glóbulo rojo y salen como en forma de merozoitos al torrente sanguíneo, aproximadamente unos 20.000 merozoitos al torrente sanguíneo. Otra vez van a invadir glóbulos rojos y otra vez van a hacer el mismo proceso. Entonces aquí quiero que me coloquen atención porque el Plasmodium falciparum, como el Plasmodium vivax, sí, también el oval, tienen una diferencia, que mientras están en el hígado formándose y salen como merozoitos, el Plasmodium vivax hace hipnozoitos, deja formas latentes guardadas en el hígado. Por eso el paciente, una vez se cure pues de su malaria, puede hacer una recaída si no está con un buen tratamiento. Hace una recaída después de los 6 meses o después del año sin necesidad de que el mosquito lo vuelva a picar. Mientras que Plasmodium falciparum, él hace hace más gametocitos, madura y hace ese gametocito, ese huevito parásito en la sangre. ¿Por qué? Porque está genéticamente programado así. El AP2G es la parte genética que hace que éste haga más gametocitos. Esta fase que acabé de nombrar es la fase eritrocitaria. ¿Por qué es la fase eritrocitaria? Porque ya se están rompiendo los glóbulos rojos, ya está saliendo esa sustancia tóxica que la forma el parásito, la hemozoína, y ya se está produciendo factor de necrosis, fiebre e inflamación. Muy bien, los gametocitos es importante porque cuando el mosquito hembra pica otra vez al ser humano, además de inocular el parásito, absorbe otra vez el gametocito y el gametocito va y se enquista en su intestino. Entonces el gametocito macho en su intestino produce 8 microgametocitos y el gametocito hembra en su intestino produce un macrogametocito. Estos dos se unen en su intestino y producen un haploide cigoto. Este madura, sale otra vez a la glándula salival del mosquito y otra vez pues sigue el mismo proceso que acabé de nombrar anteriormente. Muy bien, aquí vamos a encontrar unas diferencias. Diferencias entre Plasmodium falciparum y vivax. La fase preeritrocitaria es de 5 a 7 días en Plasmodium falciparum, en Plasmodium vivax es de 6 a 8 días. El periodo prepatente, que es el periodo en el que ellos hacen ese desarrollo sexual, esa maduración, es de 9 a 10 días en Plasmodium falciparum y de 11 a 13 días en Plasmodium vivax. El periodo de incubación es el periodo en que pues, entramos en contacto con el agente infeccioso y el desarrollo de nuestros síntomas, es de 12 días y de 9 a 14 meses en Plasmodium falciparum y de 15 días y de 6 a 12 meses en Plasmodium vivax. ¿Cuál de los dos hace recaídas? El que hace recaídas es Plasmodium vivax. ¿Por qué? Porque este hace hipnozoitos, mientras que el Plasmodium falciparum no. Él manda todos los merozoitos al torrente sanguíneo. La fase de esquizogonia la hace Plasmodium falciparum porque esta hace más gametocitos, mientras que Plasmodium vivax no la hace. ¿Cuál de los dos está asociado más para hiperparasitemia? Plasmodium falciparum te puede causar de 20.000 a 500.000 parásitos, incluso puede llegar a 2 millones de parásitos en tu torrente sanguíneo, mientras que Plasmodium vivax va de 20.000 a 50.000. Los paroxismos de fiebre, Plasmodium falciparum va de 16 a 36 y Plasmodium vivax va de 8 a 12 horas. ¿Listo? ¿Cuál de los dos es un ataque más severo? Plasmodium falciparum es un ataque más severo, el cual se debe pues, a su proceso de hiperparasitemia, y mientras que Plasmodium vivax va de un ataque moderado a severo. Muy bien, características clínicas de malaria no complicada. Vamos a encontrar los signos específicos, que es la cefalea, las artralgias, las mialgias, la dinamia, la astenia del paciente. Y vamos a encontrar también que va a tener episodios de vómitos, ya va a tener emesis, va a tener diarrea, menos de 5 episodios por día. Las características común, la clínica común que vamos a mirar son los episodios de escalofríos. El paciente se va a poner cianótico, va a tener disnea, el paciente va a tener una desaturación de oxígeno y va a entrar en taquipnea. ¿Por qué se da esto? Se da porque se está dando esa destrucción de glóbulos rojos y ese proceso de resetting que les
dije anteriormente, o sea, esa microobstrucción vascular. Esto va a durar más o menos unos 30 minutos y después el paciente ya va a llegar con unos estadios de fiebre más de 38 grados centígrados y esto se va a deber porque ya se están destruyendo sus glóbulos rojos, ya está entrando en hiperparasitemia y no nos olvidemos de esa sustancia tóxica. Ya está, aquí ya hay factor de necrosis tumoral. Después ya viene con una baja de temperatura de 35 grados centígrados y esto se repite cada 8 a 12 horas, que es el proceso en el cual se revienta el glóbulo rojo, van otra vez, invaden glóbulos rojos y otra vez revientan glóbulos rojos. Muy bien, estos son unos diferenciales sobre la fiebre para que los miren, pasarlo rápidamente, ¿sí? Hay que tenerlos en cuenta que es muy importante. Y vamos a tener las características clínicas de malaria complicada. Encontramos malaria cerebral, porque la malaria cerebral esta va a ir con compulsiones tónico-clónicas o alteración del estado de conciencia. Esto se asocia más a Plasmodium falciparum por esa hiperparasitemia y tener en cuenta que en los niños esto causa alteraciones neurológicas. Muy bien, vamos a encontrar edema pulmonar, todavía no se sabe la causa del por qué, pero pacientes que tienen malaria se les han dado edema pulmonar. Vamos a encontrar también trombocitopenia, gingivorragia, rinorragia, equimosis y vamos a encontrar los trastornos gastrointestinales que en este caso van a ser 5 episodios de mesis, de diarrea, más de 5 episodios en 24 horas y el paciente ya va a empezar a tener una deshidratación. Alteraciones como alteraciones hepáticas, ¿por qué? Por la destrucción de esos hepatocitos y alteraciones de las bilirrubinas a expensas de la indirecta. Sí, hay destrucción, pues hay hemólisis de glóbulos rojos, hay biliverdina en torrente sanguíneo. Falla renal debido a ese proceso de Rosettin y debido también a esa destrucción pues, de glóbulos rojos, hipoperfusión renal, ya que lo vamos a explicar más adelante. Signos en las gestantes. En las gestantes es más complicado porque aquí el parásito hace unos antígenos muy diferentes, entonces esto es muy nuevo para el cuerpo. ¿Ya? Estos atacan a los proteoglicanos de la placenta, hacen secuestros de glóbulos rojos, hacen procesos de Rosettin, como lo dije anteriormente, en los vasos de la placenta. Entonces la paciente va a empezar a tener dolor abdominal, ¿sí? Calambres, cólicos por más de 15 minutos, sangrado vaginal, va a haber alteraciones, ¿sí? En el crecimiento del feto. La paciente va a tener abortos o va a tener un parto pretérmino y cambios en el flujo vaginal. Muy bien, los criterios de laboratorio clínico para malaria complicada, vamos a encontrar una anemia, una hemoglobina menor a 7 debido a esa destrucción de glóbulos rojos que se está dando, la acidosis metabólica, se va a dar por la destrucción de glóbulos rojos y por el proceso de Rosettin, ya esa microobstrucción vascular, porque la célula ya no está yéndose por el camino aerobio, sino que está haciendo ese proceso anaerobio, producción de lactato, aumento de lactato. La hipoglicemia se va a dar porque el parásito se alimenta pues de glucosa y también porque hay daño hepático, no hay gluconeogénesis y la injuria renal prerenal aguda se da por también ese proceso de Rosettin, esa destrucción vascular, hipoperfusión renal y se va a aumentar la creatinina a más de 1.5. Hiperbilirrubinemia, expensas de la indirecta, ya biliverdina en torrente sanguíneo, el paciente puede estar ictérico y alteración de las transaminasas porque esos esquizotes hepáticos se están destruyendo y vamos a encontrar hiperparasitemia mayor a 50.000. Sí, se habla de hiperparasitemia. Muy bien, pruebas para el diagnóstico, entonces encontramos la prueba, la gota gruesa, que es pues la que hoy en día se hace y se dice pues que es como la mejor, que es un extendido de sangre, ¿listo? Con coloración en donde vamos a observar el parásito, las características del parásito y del glóbulo rojo. Se hace con distintas coloraciones. La coloración pues que más se utiliza es la Romanowski modificada, una solución A que va a pintar de azul el citoplasma del parásito, una solución B que va a pintar de rojo el núcleo del parásito y un buffer, el cual va a dar ese contraste para mirar esas características de ese parásito, esas características de ese glóbulo rojo y así poderlos diferenciar. Esas características las tenemos aquí, pongan atención porque esto es muy importante para el caso clínico que lo vamos a resolver a lo último. Encontramos con citoplasma regular y con citoplasma irregular. Miren que con citoplasma regular encontramos Plasmodium falciparum y Plasmodium malariae, tienen el citoplasma regular, pero el citoplasma es uniforme en Plasmodium falciparum ya y compacto en Plasmodium malariae. Las características de estos, pues a simple vista es que todos dos son chiquiticos,
ya, son chiquiticos y la parte de los gametocitos, la parte sexual, son alargados y son como en media luna. Mientras los que tienen el citoplasma irregular encontramos Plasmodium vivax y oval, pero vivax tiene ese citoplasma muy fragmentado, mientras que oval tiene ese citoplasma poco fragmentado y todos dos van a tener esas granulaciones. Ya vivax va a tener unas granulaciones más abundantes, ya que van a ser granulaciones de Schuffner, que se llaman así, mientras oval va a ser granulaciones de James. Tener en cuenta que estos son grandes, estos ocupan casi todo el espacio del glóbulo rojo y son muy irregulares. ¿Listo? Aquí tenemos, por ejemplo, una muestra de gota gruesa. Arriba tenemos Plasmodium falciparum, abajo tenemos Plasmodium vivax. Nos podemos dar cuenta en la diferencia de los parásitos. Miren que, como lo dije anteriormente, Plasmodium falciparum es más chiquitico, ¿ya? Miren primero esos esporozoitos, arriba y abajo, en las 12 horas. Vamos aumentando y se va volviendo más grande el parásito en Plasmodium vivax. En Plasmodium falciparum sigue siendo más chiquito, pero miren ese núcleo rojo, ¿sí? Como lo dije anteriormente, miren ese citoplasma azulado. Aquí ya tenemos merozoitos y miramos a las formas sexuales, ya a los trofozoitos más adelante. Miren la característica que dije por Plasmodium falciparum, son alargados, son en semiluna, ¿listo? Y abajo miren que son irregulares, son muy grandes y tienen esas granulaciones características que se las mira, ¿sí? Las características de Schuffner. Muy bien, detección de prueba rápida, detección de prueba rápida para el diagnóstico. Es un cassette, ¿sí? Es una tirilla, el cual encontramos en cada espacio la característica pues se va a poner el color en cada espacio que corresponda para la especie de Plasmodium. Listo, arriba tenemos la línea de control. Este cassette está hecho por un papel de nitrocelulosa que en el momento de colocar la muestra de sangre hace ese contacto entre los anticuerpos y los antígenos del parásito y va a dar un color violeta según el paciente o según corresponda al antígeno de cada parásito. Podemos mirar al lado derecho de sus pantallas. Miren la línea de control, si sale solamente color violeta y es negativo, y si sale la línea de control más el espacio correspondiente de cada parásito, podemos pues mirar que el paciente tiene la enfermedad por estos parásitos. Si no se da el color en la línea de control, la prueba está mal hecha o es una prueba inválida. Siempre tiene que colorearse la línea de control más el espacio indicado para cada parásito. Entonces, para entender mejor esto, los antígenos que vamos a mirar son los antígenos de proteína 2, rica en histidina, la lactato deshidrogenasa y la aldolasa. La histidina es característica del Plasmodium falciparum, mientras que las otras dos son características son características de las 5 especies que acabé de nombrar. Listo, todas estas, esta prueba se la hace pues para el diagnóstico rápido y para seguimientos y estudios epidemiológicos. Entonces, aquí tenemos un esquema que esta prueba siempre hay que realizarla cuando yo no tengo pues, oportunidad de hacerle una prueba microscópica a este paciente. Porque siempre hay que hacerle una prueba microscópica, una gota gruesa, una PCR. Sí, hay pacientes que tienen hipoparasitemia y esta prueba pues no es tan útil, pero es muy útil para zonas alejadas y es útil para seguimientos epidemiológicos en población. Entonces, el paciente tiene un caso de sospecha de malaria. Le hago esta prueba rápida de diagnóstico. Entonces sale confirmado para cualquiera de las especies del parásito y pues tratamos según sea el parásito. Muy bien. Si el paciente sale negativo, pero la sospecha clínica es mucha, entonces se la puedo repetir a las 12 horas. Y si el paciente sale negativo y la sospecha clínica, pues también no es muy comprometedora, entonces buscamos un diagnóstico diferencial. El diagnóstico de malaria, encontramos los síntomas, que es muy importante, que los dije anteriormente, tener en cuenta estos síntomas. Ya, malaria cerebral, mirar la parte pulmonar, la parte de hemorragias, los episodios de vómito y los paroxismos de fiebre, lo común que es de malaria. Mirar la zona endémica, que es muy importante, y mirar los paraclínicos, no nos olvidemos. Tomar el hemograma, la función renal, la función hepática, la glucometría y pues mirar la parasitemia con gota gruesa, ¿no? Plasmodium falciparum más gametocitos y Plasmodium vivax más merozoitos. Se recomienda tomar la gota gruesa seriada, o sea, cada 8 horas en un lapso de 24 horas. Yo, ¿cómo
diagnostico malaria complicada y malaria no complicada? Siempre mezclando la clínica con los paraclínicos, no nos olvidemos eso. Listo, entonces los aspectos del tratamiento, mirar malaria complicada o no complicada, es muy importante porque el tratamiento cambia, ¿sí? Si es malaria complicada y no complicada. Mirar qué tipo de cantidad de parásitos tiene para mirar si está en hiperparasitemia o mirar que no está en hiperparasitemia. Mirar que la paciente está en embarazo porque el tratamiento en embarazo en la paciente cambia, ¿ya? Y mirar la edad del paciente, tener en cuenta que si el niño tiene una malaria cerebral puede quedar con secuelas neurológicas y antecedentes de malaria. Por ejemplo, un paciente que puede tener una recaída por vivas porque tuvo un mal tratamiento, entonces tenemos pues que darle ese tratamiento para esos sinusoídos. Y pacientes que tienen malaria crónica, esplenomegalia, anemias crónicas que pueden hacer una anemia complicada y se pueden morir. Y especialmente si tolera vía oral o no tolera vía oral. Muy bien. Listo. Bueno, en cuanto al tratamiento farmacológico de la malaria, vamos a tener diferentes grupos de medicamentos. Entre ellos tenemos el primero que es los esquizonticidas de acción rápida. Ellos van a atacar a los parásitos en el glóbulo rojo. Aquí está citado como el número 1 y vamos a mirarlo acá, que es este del número 1 de acá. Listo, no sé si se cambia rápido acá. Listo, acá. En el número 1. Aquí actúan los esquizonticidas de acción rápida. ¿A quiénes tenemos ahí? A la cloroquina y a la quinina. Además de eso, tenemos al artemetera en combinación con la lumefantrina y el artesonato. Ellos son derivados de la artemisina, que es lo que actualmente se está utilizando debido a que pues, ya hay Plasmodium falciparum resistente a la quinina. Otro de los grupos son los gametocidas, perdón. ¿Listo? Ellos van a actuar sobre los gametocitos y los vamos a diferenciar en el número 2, como aquí lo podemos mirar. ¿Listo? Es en esa fase de esquizogonia y merogonia que lo utilizan el Plasmodium falciparum. ¿Cuáles fármacos tenemos ahí? Tenemos la cloroquina, la quinina y la primaquina. Otro de los grupos son los esporontocidas. Ellos van a actuar sobre los esporontozoitos. Ellos se encuentran en el hígado y aquí están representados con el número 3. Bien, son estos que van desde el torrente sanguíneo hasta el hígado, en donde se encuentran los esporozoitos. ¿Listo? ¿A quiénes tenemos ahí? A la cloroquina y a la cloroguanidina. Después tenemos otro grupo farmacológicos que son los esquizonticidas para formas latentes. Recuerden que las formas latentes, como bien lo explicó mi compañero Mario, son los hipnozoitos. ¿Quiénes producen hipnozoitos? Plasmodium vivax y Plasmodium ovale. ¿Listo? Pues para lo que nos corresponde a nosotros en nuestro territorio, pues Plasmodium vivax. ¿Y a quién tenemos ahí? ¿Qué fármaco? A la primaquina. Está representada en el número 4, en este esquema del ciclo de vida. Miren, solamente va a actuar sobre Plasmodium vivax. En esa línea de ideas vamos a hablar sobre, bueno, hicimos estas tablas para que les quede un poco más fácil. Vamos a hablar sobre el tratamiento de primera línea para los casos de malaria no complicada por Plasmodium falciparum. ¿Listo? ¿Qué vamos a dar? Vamos a dar los derivados de la artemisina, que es en primera línea, que es el Coartem, que está combinado el artemeter más la lumefantrina. ¿Listo? ¿Cómo va a ser su posología? Va a ser 2 veces al día, es decir, cada 12 horas, por 3 días. Y al final de ese tercer día, o sea, en el tercer día vamos a dar dosis única, darla una sola dosis de primaquina. ¿Listo? Para actuar como gametocida. De tratamiento de segunda línea para malaria no complicada por Plasmodium falciparum tenemos a la quinina y más la clindamicina. ¿Listo? La posología va a ser de la quinina cada 8 horas por 7 días y de la clindamicina la posología va a ser 2 tomas al día, o sea, mejor dicho, van a ser 20 miligramos sobre kilogramo dividido en 2 tomas al día o 100 miligramos día. ¿Listo? Que también va a ser por 7 días.
Después, al tercer día del tratamiento también tenemos que dar primaquina. Recordemos que la primaquina la vamos a dar en este caso como gametocida. ¿Por qué? Porque tenemos que frenar esa fase de esquizogonia y merogonia para que no se produzcan los gametos hembra y macho y que Anopheles pues siga con su ciclo normal de vida del parásito. ¿Listo? Más que todo eso se lo hace como para frenar un poco la cantidad de parásitos circundantes, ¿no? En el ambiente. Tratamiento de malaria complicada, es decir, cuando hay una hiperparasitemia o cuando existe compromiso de algún tipo de órgano. En este caso ya el tratamiento no va a ser oral, sino que va a ser endovenoso y vamos a dar artesunato. ¿Cómo va a ser la posología del artesunato? En el momento en que llega, vamos a darle una dosis, después a las 12 horas, después a las 24 horas y así por 7 días o hasta que el paciente pueda tolerar la vía oral. Cuando el paciente pueda tolerar la vía oral, ya no vamos a dar artesunato intravenoso, sino que vamos a dar cuarteno. ¿Listo? Que es pues el artemeter más la lumefantrina. Y que va a ser lo mismo. 2 veces al día por 3 días, es decir, cada 12 horas. ¿Listo? Nunca, jamás vamos a dar la lumefantrina sola. Siempre tiene que ir en compañía del artemeter. ¿Cómo vamos a preparar el artesunato? ¿Listo? Si el artesunato va a ser intravenoso, vamos a coger 1 mililitro de bicarbonato al 5% y lo vamos a diluir en 5 mililitros de dextrosa al 5%. Y ese lo vamos a pasar por vía intravenosa durante 2 a 3 minutos. Pero si es por vía intramuscular, vamos a coger, se diluye en 1 mililitro de bicarbonato al 5%, diluimos en 2 mililitros de dextrosa al 5% y lo administramos en la cara anterior del muslo. ¿Listo? Cuando es intramuscular. El tratamiento para malaria no complicada por Vivax, ¿listo? O sea, eso sí eso es muy claro y lo vamos a manejar en el caso clínico. Nosotros tenemos que saber si es complicado o no y saber a qué tipo de plasmodium nos enfocamos. Si es el caso de un plasmodium vivax, lo que vamos a dar de primera línea, o mejor dicho, cuando no es complicada, vamos a darle cloroquina, ¿listo? Al inicio le vamos a dar 10 miligramos y después a las 24 y 48 horas vamos a dar 7.5 miligramos kilogramo. Y aquí le tenemos que añadir primaquina, ¿listo? La primaquina en este caso de Vivax no va a funcionar como gametocida, sino como al que va a atacar a los hipnozoitos, ¿listo? Por eso no se va a dar dosis única, sino que se va a dar una vez al día por 14 días, cuando es Plasmodium Vivax, ¿listo? ¿Qué pasa? Como dijo Mario, los hipnozoitos se guardan en el hígado y puede que usted vuelva a tener una recaída sin necesidad de que pues, el Anopheles le haya picado. ¿Listo? En ese caso, cuando hay una recaída, usted va a dar cloroquina, lo mismo del anterior, o sea, va a dar al inicio 10 miligramos y a las 24 y 48 horas 7.5 miligramos kilogramo. Pero lo que va a cambiar acá es la dosis de la primaquina. Si es la primera recaída, 0.25 miligramos kilogramo. Si es la segunda recaída, 0.5 miligramos kilogramo. Y si no está en una zona endémica, también puede ser 0.5 miligramos kilogramo. ¿Listo? Una vez al día por 14 días. Recuerden, para tratar los hipnozoitos es primaquina por 14 días en Plasmodium vivax. Pero si es para gametocidas, es una sola vez al tercer día del tratamiento. ¿Listo? ¿Qué pasa si usted es muy de malas y se contamina, pues tiene una infestación por los dos, por Vivax y falciparum? Entonces, en este caso, le tienen que dar Coartem, que es artemeter más la lumefantrina, 2 veces al día por 3 días, pero la primaquina en este caso va a ser por 14 días. O sea, es muy similar al tratamiento de Plasmodium falciparum no complicada. Sí, la diferencia es de que la primaquina no va a ser dosis única al tercer día, sino que va a ser una vez al día por 14 días. ¿Listo? El tratamiento en mujeres embarazadas, pues tenemos que dividirlo en dos. Si la mujer embarazada está en el primer trimestre del embarazo, no podemos darle derivados de la artemisina.
Así que vamos a darle quinina más clindamicina. ¿Listo? A pesar de que la clindamicina puede tener algún riesgo-beneficio, pero es menos que los derivados de la artemisina. ¿Listo? La quinina va a ser cada 8 horas por 7 días y la clindamicina también va a ser por 7 días. ¿Listo? El tratamiento en el segundo trimestre del embarazo, después de que ya pasó pues la formación, ya usted puede darle los derivados de la artemisina, porque si no es teratogénico. ¿Listo? Es lo mismo, darle el cuartén 2 veces al día por 3 días. ¿Qué pasa si les llega un niño con malaria? Entonces, si el menor es de 2 años con malaria, si es por Plasmodium vivax, le damos cloroquina. Y si es por Plasmodium falciparum, vamos a dividirlo en dos. Si es menores de un mes, vamos a darle quinina. Pero si el peso no es mayor a 5 kilogramos, o sea, lo pesamos. Si el peso es mayor a 5 kilogramos, podemos darle artemeter más lumefantrina. ¿Listo? El cuartén. Pero si no es mayor a 5 kilogramos, vamos a darle quinina más clindamicina. ¿Listo? Aquí le voy a dejar el control a mi compañero Mario para que les comente sobre unos No. artículos muy interesantes. Sigue tú, tú avanza en las diapositivas, mijo, yo voy hablando, por favor. Dale. Bueno, unos artículos sacados del PubMed y del ACP que hablan sobre pues, los avances hoy en día que tenemos sobre malaria. Nos hablan de unos medicamentos como la espiroindolona, la cual actúa sobre la membrana del parásito y en esta membrana del parásito se encuentra pues una bomba que se llama catión ATPasa, la cual le da al parásito la homeostasis del sodio, la alimentación y también es útil para el proceso en el cual va a sacar sus merozoitos. Entonces, estos medicamentos están actuando sobre esta parte del parásito. Estos son los estudios que hasta el momento pues se vienen dando y pues esperemos que más allá esto se logre. Hacia la parte de las vacunas y hacia la parte de la profilaxis en las vacunas es un desafío porque estas van dirigidas especialmente al parásito y a una proteína en especial. Pero el parásito está cambiando de proteínas y pues hace resistencia ya porque hace que actúe otra proteína distinta y él hace esa resistencia y hace otro mecanismo distinto. ¿Cuál es otro problema? Que nuestras células B de memoria no se convierten en células B plasmáticas de larga vida. Entonces nuestro sistema también inmune va perdiendo memoria. Hasta el momento, las vacunas están dirigidas a sintetizar procesos en distintas proteínas de los parásitos a lo largo de su ciclo vital, ¿ya? Y también van inducidas a nuestra respuesta inmune. Hay una vacuna que va a una proteína específica del Plasmodium falciparum que se llama la circunsporozoito, ya que es en el momento en el que está en esporozoito, o sea, en el momento en el que me pique a mí la mosquita anófeles y se encuentra en sangre, esa proteína, ¿sí? esa vacuna es combinada con un antígeno de la hepatitis B, la cual hace que el paciente eleve sus niveles de inmunoglobulina G, ya G1, G2, G3 y G4, y esto pues haga efecto sobre el parásito. Continúa, por favor. Hacia la parte de las dosis profilácticas, hablamos sobre que son medicamentos pues, que se ponen profilácticamente en el paciente para evitar la enfermedad. Esto se los coloca a los militares y a la gente que tiene que ir a zonas endémicas, ya, y de las zonas endémicas a zonas que están libres de malaria. Estos medicamentos son tres, un gol estándar que se está utilizando, que es la atovaquona de Proguanil, la doxiciclina y la mefloquina. Ya son dosis diarias que se están colocando, pero se está avanzando en que se prolongue ya esa profilaxis a más de un año y la frecuencia de las dosis se reduzca. ¿Listo? Este es un artículo del SCP que me pareció, pues es viejito, pero me pareció muy bueno. Habla sobre la primaquina en los soldados colombianos. Por cuestiones económicas pues no avanzaron, pero hoy en día aquí en Colombia sí se utiliza de forma profiláctica para los soldados que van a zonas endémicas, se les da primaquina. Listo. En resumen,
En resumen, tenemos Artemeter formulado con lumefantrina, o sea, el famoso cuartén para malaria no complicada, listo, por Plasmodium falciparum. Tenemos el artesunato para malaria complicada, no nos olvidemos de esto. Tenemos la cloroquina para malaria por Plasmodium vivas. Tenemos la primaquina, no nos olvidemos, para las formas intrahepáticas como los hipnozoitos. Y también tenemos la quinina para los gametocitos. Listo. Entonces, hemos llegado otra vez al reto diagnóstico. Espero que hayan entendido muy bien la parte de la revisión del tema, que haya sido muy aprovechosa de su parte. Algo que nos comentaba, pues que podíamos mirar de otras revisiones de tema, es de que actualmente la medicina va enfocada a la inmunología, por eso quisimos aportarles esto de inmunología. Incluso los fármacos van apuntando a la inmunología porque se dice que ahí está la respuesta de las enfermedades y ya no basta con saber la fisiopatología y la farmacocinética y la farmacodinámica, sino que también tenemos que conocer inmunología para el futuro farmacológico que se viene. ¿Listo? Entonces, vamos con nuestro reto diagnóstico. Vuelvo a presentárselos. Es un paciente de 48 años, pescador, oriundo de Juan de Nariño, consultante en Pasto, que tiene fiebre cuando él llegó a Pasto, según él. ¿Listo? Es un paciente con 4 días de evolución, con fiebre intermitente, recurrente, terciana, asociado con diaforesis, escalofríos y cefalea. Además de eso, tiene 2 episodios eméticos. ¿Listo? Aquí pueden sacar muchas cosas importantes. Automedicación con acetaminofén, bueno, hace 8 días llegó a Pasto. Pilas con eso. Hace 8 días llegó a Pasto. ¿Listo? Esto ya no se los voy a repetir. Algo que sí tienen que darse cuenta es de que la temperatura está en 39, la saturación de oxígeno está normal, el pulso está normal, la frecuencia respiratoria está normal. ¿Listo? Como los pulmones, pues se escuchan normal. Ese sonido es del murmullo vesicular normal. Y el sonido del corazón, pues son ruidos rítmicos sin soplos. ¿Listo? Entonces, el hemograma, algo importante de aquí, es esto, miren chicos. La hemoglobina en 10.1, ¿listo? Tiene anemia, pero no tiene la característica para ser malaria complicada, ¿listo? El hematocrito obviamente está disminuido. El volumen corpuscular medio, ¿dónde está el volumen corpuscular? Bueno, vamos por el ancho de distribución eritrocitaria, eso quiere decir, está normal, eso quiere decir que las formas son iguales, no están diferentes. Ya es una anemia normocítica, normocrómica, porque el volumen corpuscular medio está normal, ya lo miré acá, y la hemoglobina corpuscular media está normal. ¿Listo? Como eso está normal, eso quiere decir que muy probablemente sea por una hemorragia aguda o por hemólisis. ¿Listo? Las plaquetas están en 120.000, tiene una trombocitopenia y tiene un volumen plaquetario medio también por la trombocitopenia. ¿Listo? Recuerden, váyanse a su mente al proceso de resetting, al proceso de acumulación y al proceso inmunológico de la ruptura de los glóbulos rojos. ¿Listo? Vayan pensando con este simple hemograma que por qué están las plaquetas disminuidas y por qué esa anemia. ¿Listo? Ahora sí, vámonos para acá. La creatinina en 1.1. Bueno, está al tope. ¿Listo? Pero no sabremos cuánto tiene de la creatinina antes, ¿listo? Porque imagínense que hace 2 días la creatinina haya estado en 0.7 y hoy tenga 1.1, ¿listo? Puede estar cursando bien sea por deshidratación o por una injuria renal aguda leve, pues podríamos decirlo, ¿listo? Porque pues la creatinina ha cambiado. Sin embargo, pues la creatinina en ese rango está normal, ¿no? O sea, no es para decir que tengo como tal una injuria renal, pero sería bueno corroborarlo con anteriores creatininas. La bilirrubina total está elevada, tiene 3.8, ¿listo? Lo normal es 1 y está elevada a dispensas de la indirecta, ¿listo? Entonces, yo siempre recuerdo que en mis clases de medicina interna me decían, bilirrubina indirecta elevada,
pensar o en hemólisis o en algún síndrome. ¿Listo? El paciente nunca antes ha tenido esto. ¿Listo? O por lo menos nos lo refieren. El paciente está cursando con una enfermedad de tipo tropical que puede estar llevándolo a hemólisis. Entonces yo ya pienso en hemólisis. La directa está, bueno, 0.1 elevado porque es hasta 0.2, pero puede ser también por el aumento de la indirecta. La aptoglobina, que es un marcador, pues mejor dicho, la aptoglobina es la que se pega a la hemoglobina cuando hay mucha hemoglobina circulante. Y cuando hay mucha hemoglobina, o sea, a ver, ¿cómo me hago explicar? La aptoglobina se pega a la hemoglobina cuando los glóbulos rojos liberan ese grupo M. ¿Listo? Entonces, si hay mucha aptoglobina, quiere decir que la hemoglobina está libre, o sea, no está pegada a la aptoglobina. Y en ese caso no pensaríamos en hemólisis. Pero en este caso, como hay mucha ruptura del grupo M, el grupo M se pega a la aptoglobina y de esa manera la aptoglobina se encuentra baja en los recuentos séricos. Espero que me hayan entendido. O sea, en este caso está baja porque está pegada. ¿Listo? No está libre. Si estuviera libre, pues no pensaríamos en hemólisis. Tenemos una LDH alta. La LDH es sinónimo de que se está rompiendo algo. En este caso, los glóbulos rojos. ¿Listo? Y una prueba de Coombs directa e indirecta. La prueba de Coombs es más que todo para diagnosticar autoinmunidad. ¿Listo? A ver si hay autoinmunidad sobre la membrana del glóbulo rojo o hay inmunidad libre en los vasos sanguíneos que pueda decir una hemólisis intravascular o extravascular. ¿Listo? Pues este frotis de sangre periférica en gota gruesa es muy parecido al que Mario nos dijo, ¿listo? Y es por un Plasmodium falciparum. Recordemos que el falciparum dejan estas cosas como más largas, son como más circunscriptas los glóbulos rojos. En cambio, el de Vivax es muchísimo más dismórfico y hace los glóbulos rojos más grandes, no alargados. ¿Listo? Yo creo que pues ahora cualquier centro de salud pues tiene la capacidad de tener una bacteriología, es una gota gruesa, ¿no? Sin embargo, no está de más que nosotros como médicos tengamos este conocimiento como cultura general. Entonces, vamos a algo que a mí me enseñaron mis profesores de medicina interna, que fue, usted siempre que se enfrenta a un paciente tiene que ser ordenado, ¿listo? Y usted siempre tiene que tener tres aspectos, un prediagnóstico, un diagnóstico y una clasificación diagnóstica, postdiagnóstica, pues así decirlo. En el prediagnóstico, usted siempre tiene que evidenciar la clínica del paciente, ¿listo? Cómo vino, preguntarle todo, ¿listo? Entonces, en la historia clínica, ese le da un punto fundamental. Después nos vamos con los paraclínicos, que ya los analizamos, ¿listo? Y podemos utilizar un test o un score, ¿listo? Como en el caso de, digamos, tromboembolismo pulmonar, tenemos un test de Wells, ¿listo? El score de Wells, para determinar la probabilidad de tromboembolismo pulmonar. O en el caso de cirugía, un score de Alvarado para determinar la apendicitis. Pero en el caso de la malaria, no contamos con un test o un score para decir, bueno, este paciente tiene malaria. Más que todo, nos vamos a enfocar en la parte clínica y paraclínica. Ahora sí nos vamos al diagnóstico. Y esto lo sabemos desde semiología, desde bases de semiología. Tenemos que hacer un diagnóstico sindromático. ¿Cuáles son esos diagnósticos sindromáticos que yo pude evidenciar? Ustedes pudieron haber evidenciado muchos más, que esa es la dinámica de esto, pues diferencia un síndrome febril, un síndrome anémico, un síndrome trombopénico, ¿no? Diagnósticos etiológicos, pensar en malaria, ¿listo? El paciente viene de una zona tropical, menos de 1600 metros, lo pudo haber picado anófeles, lo inoculó el plasmodium y vino para acá y acá empezó a presentar los síntomas, ¿listo? El hecho de que acá no haya anófeles no quiere decir que usted no pueda venir dentro con plasmodium, ¿listo? Y los diagnósticos diferenciales, ¿listo? Siempre uno puede tener ahí en sí un diagnóstico diferencial que puede ser 1000 cosas como Mario ya se las comentó. Entonces, en cuanto al diagnóstico, tenemos que diferenciar su severidad. Y también
al diferenciar la severidad en diferentes patologías de medicina interna y de toda la medicina, nosotros evaluamos scores, ¿listo? Por ejemplo, en pancreatitis el Apache, bueno, en parte de cirugía, pues la colecistitis y estas cosas, Tokio, por ejemplo, bueno, en alteraciones neurológicas, Glasgow puede ser también para diagnóstico, para definir severidad, pero en este caso, pues tampoco podemos diferenciar esa severidad, solamente lo podríamos clasificar y diríamos que es no complicada, ¿ya? Después de todo su análisis. Y tenemos que definir su manejo. Entonces, para definir su manejo, tenemos que hacer órdenes médicas y estas van a ser las órdenes médicas, ¿listo? Es un esquema que pues yo creo que es un poco más asequible para nosotros y para esto nosotros decidimos hacer un Kahoot, ¿ya? Es un jueguito para que ustedes vayan respondiendo ahí. En este momento, Carlos me va a colaborar en enviarle a todos los grupos, tanto de los activos como de los adjuntos, como en el chat del grupo, ahí se los está enviando para que lo respondan. Por favor, chicos, espero que lo respondan lo más rápido posible y que tengamos un buen acierto. En 3 minuticos, qué pena damos que las te respuestas. Santi, Sí, para los tutores, doctores y doctoras que nos están acompañando en esta charla, también se los acabé de enviar al grupo. Bueno, muchas gracias. bueno, ya tenemos cerca de 20 respuestas. Hay unos chicos que no lo han hecho por completo, pero espero que lo respondan de la manera más honesta. No vayan a entrar 2 veces ni nada por el estilo para darles el chance a todos. Por favor. Bueno, creo que ya tenemos el reporte. Felicitar a Diego CH. La verdad no sé quién sea, pero tuvo 5 de las 6 respuestas correctas. Felicitarlo a él. Y pues, bueno, vamos a dar las respuestas acá. Primero que todo, ¿dónde lo vamos a internar? Pues va a ser un manejo ambulatorio porque no es complicado. La dieta va a ser normal, oral, porque pues no tiene múltiples episodios eméticos. Blanda, no dura, puede ser. Una vía de acceso, oral.
monitoreo de signos de alerta y complicaciones de los síntomas si llega a presentarlos. Para clínicos, pedir una gota gruesa de control al final del tratamiento y también pedir exámenes al final del tratamiento. Puede ser un hemograma y, bueno, las pruebas de bilirrubina que también estuvieron alteradas. ¿Listo? Medicamentos, una metoclopramida, que pues si es por vómito, si tiene vómito, pues vamos a dar 20 miligramos cada 24 horas. En este caso, pues el paciente puede ser tratado con Cuartem, artemether más lumefantrina, cada 12 horas por 3 días. Y al tercer día vamos a dar primaquina. Sin embargo, podríamos hacer lo siguiente, a pesar, como en el caso de que las bilirrubinas están elevadas, podemos pedir otro examen que serían las pruebas de función hepática. Pedir AST y ALT, ¿listo? Para si ellas salen alteradas, la alteración de estas, pues no nos comprometería a un tratamiento para Plasmodium falciparum, para malaria complicada, que ya no deberíamos dar esto, sino que debería permanecer en hospitalización y tendríamos que darle artesonato intravenoso. ¿Listo? El plan y manejo puede ser hidratación, reposo, podríamos darle incapacidad y un control dentro de 7 días. Interconsultas no las requieren. Bueno, espero que haya sido provechoso de ustedes este caso clínico, esta revisión de tema. Muchísimas gracias. Los dejamos con esta frase muy corta, pero muy concisa. Es: en esta vida no se gana sin perder algo primero. Muchas gracias. Quisiera darle la palabra a la doctora Karen si nos quiere complementar algo, si quiere hacer alguna retroalimentación del tema. Y ya pasaríamos a la parte de la ronda de preguntas. Muy buenas noches para todos los asistentes y gracias al grupo pues, por la invitación que me hicieron en esta oportunidad para acompañarlos en esta revisión de malaria, ¿no? En realidad, pues la revisión fue muy completa. Pues felicidades a Mario y a Santiago que nos hicieron este aporte, ¿no? En el día de hoy. Para complementar, digamos que muy poco, ¿no? A mí sí me gustaría enfatizar que nosotros vivimos en un país tropical, ¿cierto? Por más de que vivamos en Pasto, en un clima frío, ¿no? Y como comentaban, nosotros acá no tenemos mosquito anófeles porque se muere del frío el mosquito anófeles, pero nosotros sí somos un centro de remisión de regiones de la Amazonía, tanto de la Amazonía, nosotros tenemos muchos pacientes que vienen, ¿cierto?, desde el Putumayo y también desde la zona Pacífico, ¿no? Recordar que aquí en Colombia, pues digamos que las zonas más afectadas por malaria son esas, ¿no? La zona del Pacífico, la zona de la Amazonía y de la Orinoquía también, ¿no? Nuestra área de influencia, digamos, sería pues la zona de la Amazonía y la zona del Pacífico. De hecho, en los últimos, digamos, en la última revisión que hizo la Organización Panamericana de la Salud, reportaban pues que en Colombia, digamos, los municipios más afectados por malaria eran los del Pacífico, ¿no? Y si bien está alejado de nosotros, pero debemos tener en cuenta que es una zona muy cercana por todo lo que viene de Tumaco y de las zonas aledañas, ¿no? Para la OPS, digamos que ellos decían que el municipio más afectado en Colombia era Quibdó, ¿cierto? Entonces, bueno, eso por una parte, siempre tener en cuenta que por vivir en el país tropical en el que vivimos, este es un diagnóstico que es muy común, ¿no? Si ustedes recuerdan, pues las enfermedades en general transmitidas por vectores, digamos, son muy relevantes en nuestro país, ¿no? Y debemos siempre pensarlas y debemos siempre tenerlas en cuenta. Si ustedes recuerdan cuando inició esto de la pandemia, pues que nos ha afectado tanto a todos, en Cali, si ustedes recuerdan, había un brote también de dengue, ¿cierto? Una de las enfermedades transmitidas por vectores. Entonces, digamos que muchas veces nuestros pacientes y ellos decían que en ese momento más estaba muriendo la gente por dengue que por COVID, ¿no? Entonces, digamos, siempre las enfermedades tropicales y las enfermedades transmitidas por vectores nosotros debemos pensarlas, ¿no? Un poquito sí me gustaría enfatizar porque se habló de la
digamos, de las recaídas en el paciente que tenía malaria por Plasmodium vivax, ¿no? Cuando hace la primera recaída por los hipnozoitos, cuando hace la primera recaída el tratamiento es igual, ¿no? Pero para la segunda y la tercera recaída sí nos comentaban que uno doblaba, ¿cierto? La dosis de la primaquina, ¿no? Y digamos, si el paciente no tolera esa dosis alta, lo que podríamos hacer es prolongar la dosis, o sea, entonces no darle la primaquina 14 días a dosis de 0.5 miligramos por kilo, sino que le daríamos la misma dosis de 0.25, pero dársela por 28 días, ¿no? Eso también es otra opción de tratamiento para la segunda y tercera recaída de ese paciente. Y lo otro es que hago con la recaída del paciente con Plasmodium falciparum, ¿no? Recordar que entre los dos, entre Vivax y falciparum, para nosotros el falciparum es el que más casos de malaria complicada da, ¿no? Entonces, ¿qué deberíamos hacer en un paciente con recaída por Plasmodium falciparum? Entonces, ¿qué pasa? Si la recaída es dentro de los primeros 14 días de que el paciente ha terminado el tratamiento para Plasmodium falciparum, nosotros sí deberíamos cambiar, ¿no? Y la opción terapéutica ahí es darle quinina más clindamicina, ¿no? ¿Cuáles son los medicamentos también antibióticos, antipalúdicos que tenemos nosotros? Son la clindamicina y la doxiciclina. Entonces, digamos, a este paciente yo le podría dar quinina más clindamicina o quinina más doxiciclina. Pero si la recaída es ya pasado los 14 días de que el paciente ha terminado el tratamiento, sí podemos hacerlo nuevamente con el esquema inicial, ¿no? Entonces, si es no complicada con Coartem y darlo por los 3 días, igual que como se había comentado en el esquema, ¿no? Enfatizar también que la mujer embarazada pues es un caso muy especial, ¿cierto? Que debemos cuidar mucho y más que todo en el primer trimestre que estamos en todo lo de la organogénesis, ¿cierto? Del feto. Entonces, enfatizar también que la primaquina es el medicamento que está contraindicado en el embarazo, ¿sí? Entonces, digamos que en una mujer con diagnóstico de malaria por Plasmodium vivax, entonces yo debería darle la cloroquina solamente, y si la paciente llega a tener recaídas, también el tratamiento siempre va a ser la cloroquina por esos 3 días. La cloroquina por 3 días, la cloroquina por 3 días, no más, ¿cierto? Si estamos en una zona donde estamos trabajando y definitivamente no tenemos cloroquina, entonces ustedes recuerden siempre que en la mujer embarazada vamos a proteger más es la vida de la mamá. Entonces, si lo único que llegáramos a tener es Coartem, también pues la guía nos dice si usted es lo único que tiene, entonces debe tratarle la malaria y deberíamos darle como Coartem, así sea por malaria por Plasmodium vivax, como un tratamiento, digamos, opcional, porque nosotros tenemos que cuidar es la vida de la mamá. Hola, Santiago. Siempre si la mamá ha llegado a tener un diagnóstico de malaria durante el embarazo, es muy probable que el bebé que ella tenga sea de bajo peso, ¿cierto? Sea de bajo peso y que esto puede influir también para sus siguientes embarazos, ¿no? No solo para ese, sino que los siguientes embarazos también los bebés pueden tener un bajo peso. No sé también si de pronto ustedes tienen alguna pregunta, estaría yo dispuesta pues para responder alguna inquietud. De lo contrario, pues agradecerles por la revisión de tema y felicitarlos por la misma, ¿no? Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches. Primero, pues agradecerles a nuestros ponentes por tan excelente revisión de tema que desarrollaron. También a nuestra tutora, la doctora Karen Villota, por acompañarnos el día de hoy. Recuerden que en el chat pueden dejar sus preguntas. Aún hay tiempo pues para dejarlas. Y mientras, pues les comento que el día de hoy
con esta ponencia cerramos ya nuestro primer módulo de introducción en la medicina interna. Muchas gracias a todos los asistentes, tanto del día de hoy como a los que fueron constantes y asistieron a todas las ponencias del módulo y participaron en los talleres y en las actividades. Y también queremos hoy dejarles una invitación muy importante, y es que ya en octubre iniciamos nuestro nuestro segundo módulo, perdón, de neumología, que están invitados, va a tener la misma calidad con la que se miró este módulo, van a venir unas sorpresas para que estén pendientes y ya lo estaremos promocionando pues en los próximos días. No miro ninguna pregunta en el chat, entonces creo que fue, pues la verdad sí se entendió mucho, no hay dudas. Pues le reiteramos nuestros agradecimientos por participar el día de hoy, gracias a nuestros ponentes, tanto para Santi como para Mario, y muchas gracias, doctora Karen, por haber asistido, por ser nuestra tutora y por acompañarnos el día de hoy. Sin más, le damos pues el cierre a la sesión de hoy y invitados para nuestras próximas actividades. Muchas gracias por toda su participación. Muchas gracias a ustedes. Que tengan buena noche. Adiós. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron pendientes de la charla y que estén muy bien. Los esperamos en nuestro nuevo módulo de neumología.